Les presentamos densidad. Introducción. La densidad es una característica importante de la materia. Cuando nos referimos a que un metal es pesado o ligero, en realidad hablamos de la densidad de los metales. Se trata de la magnitud que expresa la relación existente entre la masa y el volumen de un cuerpo o sustancia. Se representa por P y sus unidades en el sistema internacional son el kilogramo por metro cúbico. La densidad de los sólidos se dan en gramos por centímetro cúbico y de los líquidos se acostumbra a expresar en gramos por milímetro. En el caso de los gases, su densidad se da en gramos por litro. Cada material o sustancia posee una densidad propia. Ejemplos. La densidad del agua es de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Esto significa que si tomamos un cubo de 1 centímetro por lado y lo llenamos de agua, el agua contenida en ese cubo tendrá una masa de 1 gramo. Otro ejemplo sería que si la densidad del mercurio es de 13.6 gramos sobre centímetros cúbicos, esto significa que un cubo de 1 centímetro por lado lleno con mercurio lo tendrá una masa de 13.6 gramos. Los cuerpos sólidos suelen tener mayor densidad que los líquidos y esos tienen mayor densidad que los gases. Este hecho está dado porque en gas de las partículas que lo componen están menos cohesionadas. En términos vulgares, esto significa que están más separados. Esta cohesión aumenta en los líquidos y se hace aún mayor en los sólidos. A continuación, demostraremos la experimentación y los materiales. En este video vamos a demostrar la densidad mediante unos experimentos, pero antes que nada vamos a recordar qué es la densidad, y es la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo. Y esta es su fórmula matemática. Bueno, acá tenemos dos recipientes, uno es de agua y el otro de aceite, y vamos a ver si estos dos objetos, que es el clavo y la madera, pueden ser más densos que estos dos líquidos. Bueno, primero vamos a comenzar con el agua. Vamos a echar el clavo en el agua para ver si es más denso o no. Bueno, como pueden observar, el clavo es más denso que el agua. A continuación vamos a echar la madera al agua. Como pueden observar, el agua es más densa que la madera. A continuación vamos a echar el clavo al aceite. Como pueden observar, también el clavo es más densa que el aceite. Ahora vamos con la madera. También, como pueden observar, la madera es más densa que el aceite. ¿Por qué unos cuerpos flotan y otros se hunden? Bueno, esto se debe por la diferencia de densidad en el cuerpo y el fluido. Cuerpos menos densos flotan y cuerpos más densos se hunden. Es lo que acabamos de observar. En el caso del clavo es más densa que el agua, por eso se hunde. Y en la madera es menos densa que el agua y el aceite. Es por eso que la madera flota. Bueno, aquí tenemos un recipiente más grande con agua, pero ahora vamos a echarle sal. Una buena cantidad de sal. Y ahora lo revolvemos muy bien. ¡Guayando! A este recipiente. Bueno, como pueden observar, el globo flota en el agua. Bueno, ¿hasta qué se debe? Cuando la sal se disuelve, se separa o se descompone en iones de sodio y cloro. Entre esos iones y las partículas de agua existe una gran atracción, lo cual ocasiona que entre ellos se establezca enlaces químicos muy fuertes. Por lo tanto, la cantidad de materia o moléculas por volumen se incrementa. Por eso es más densa el agua. Estas personas se encuentran en el Mar Muerto, en Jordania. Este es un cuerpo de agua que se caracteriza por el gran porcentaje de sal de sus aguas. Allí es prácticamente imposible hundirse, debido a la densa que está, producto de la concentración salina. Bueno, seguimos probando la densidad de los objetos. Para ello vamos a poner miel.
agua, que como ves la miel y el agua no se mezclan, y aceite. Bueno, como puedes ver, estos tres no se mezclan. Vamos a probar la densidad de una tapa de botella. Veamos. Como puedes ver, la tapa es menos densa que estos tres líquidos. Ahora probaremos con un pedazo de aluminio. Como puedes ver, el aluminio es más densa que el aceite y el agua, pero no de la miel. Continuamos con un pedazo de papel. El papel es menos denso que estos tres líquidos. Por último, vamos a probar con esta piedra. Se puede ver que la piedra es más densa que estos tres líquidos. Para finalizar el tema, todo lo relacionado con la densidad. Instrumentos para medir la densidad. Entre los instrumentos más comunes para medir la densidad tenemos 1. El densímetro, que permite la medida directa de la densidad de un líquido. 2. El picnómetro, que permite la medida precisa de la densidad de sólidos, líquidos y gases. Bueno, para los gases necesitaremos obviamente un picnómetro de gas. Otro sería la balanza hidrostática, que permite calcular densidades de sólidos. Y último sería la balanza de Moore, que permite la medida precisa de la densidad de líquidos. Utilidades de la densidad. La densidad es una propiedad física muy importante de la materia. Es usada comúnmente como una manera de categorizar e identificar diferentes materiales. Comprender acertadamente este concepto es muy importante en la construcción de barcos y dirigibles, pues la flotabilidad de un objeto está determinada por su densidad en relación con la densidad del líquido o sustancia que lo rodea. Variaciones de densidad. La densidad sí varía con los cambios de presión y temperatura. Así tenemos que, cuando aumenta la presión, la densidad de cualquier material estable también aumenta. Como regla general, al aumentar la temperatura, la densidad disminuye. Obviamente, si la presión permanece constante. Sin embargo, existen notables excepciones a esta regla. Por ejemplo, la densidad del agua crece entre el punto de fusión a 0 grados centígrados y los 4 grados centígrados. Algo similar ocurre con el silicio a bajas temperaturas. Debe señalarse que la variación de la densidad en líquidos y sólidos por cambios de presión y temperatura es muy pequeña debido al coeficiente de compresibilidad y al coeficiente de dilatación térmica en estas sustancias. Todo lo contrario ocurre con los gases donde hay fuertes variaciones de densidad con cambios de presión y temperatura, como lo explica la ley de los gases ideales. Densidad. La masa por unidad de volumen de una sustancia en condiciones normales o específicas de presión y temperatura. Densidad. Es muy fácil. Voy a explicaros lo que ha dicho el profesor. Aquí tengo una cubeta con malvaviscos que he comprimido y una cubeta de agua. Aunque ambos ocupen el mismo espacio, veremos que uno pesa más que el otro. Entiendo. El que pesa más es más denso. Justamente. Y como sabemos que para que algo flote debe ser menos denso que la materia en la que flota, es de suponer que si metemos un malvavisco en la cubeta de agua, ¡flotará! Absolutamente. Ahora hagamos lo mismo con los clavos. La cubeta de clavos y la cubeta de agua ocupan el mismo espacio, pero esta vez los clavos son más densos, así que el clavo se hundirá.
Me parece todo estupendo, Big Mac. Pero en la carta no te preguntaban por qué flota un malvavisco y se hunde un clavo. Te preguntaban por qué flota un barco de metal. Lester, has dado justo en el clavo y yo soy de esos de los que se mojan. Este tanque está lleno hasta los topes de agua y voy a meterme ahí para mostraros el próximo apasionante capítulo de... ¿Por qué flota un barco de acero? Para entenderlo, tenéis que entender el desplazamiento. ¡Allá vamos! ¿Veis todo ese agua que se ha derramado? He sido yo quien la ha desplazado o empujado. Sí, desplazamiento. Él la desplaza de acá para allá. Pero al final, ¿quién es el pringado que tiene que pasar la cebona? Y esto es lo más asombroso. Si recogierais todo el agua que se ha derramado al introducirme en el tanque y pudierais pesarla, pesaría exactamente lo mismo que yo. ¿Lo veis? Bien, vale. ¿Sabéis lo que es densidad? ¿Sabéis lo que es desplazamiento? Ahora lo juntamos todo. Supongamos que esto que veis aquí es un tipo de agua que no es acuosa. Sí, saco el barco, queda un agujero en el agua. Luego el barco que ha ocupado este espacio en el agua tiene que pesar lo mismo que el agua necesaria para rellenar este hueco. Si el barco pesa más, se hundirá. ¡Badabim! ¡Badabam! ¡Badabum! Y esto podéis hacerlo en casa. Solo necesitáis papel de aluminio y un fregadero o un balde lleno. Este papel está hecho con metal, igual que el buque. Por cierto, ¿sabéis en qué se diferencia un barco de un buque? En su tamaño. Un barco cabe en un buque, pero un buque no cabe en un barco. ¡Bada barco! Este es mi barco bonito, ¿eh? Y flota. Blu, 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 blu. Ahora, haced una bola con vuestro barco de papel de aluminio. Aseguraos de que no queda nada de aire dentro. Es muy importante. Bien, esta bola pesa exactamente lo mismo que cuando era un barco. Pero en su nueva forma empuja o desplaza menos agua. Dicho de otra forma, pesa más que el agua que desplaza. Y se hunde. Y eso, nuestro querido amigo Jaime López explica el por qué flota un barco de acero. Gracias por preguntar. Esto sería todo por nuestra parte y esperamos que haya sido de su agrado. Muchas gracias.